Perfecto, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de cada viernes de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIMNOR. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros académicos, a nuestros estudiantes, invitados que están conectados de vía remota y los que se encuentran también en el salón de seminarios. El día de hoy tenemos un invitado especial, un colega y conocido desde hace varios años, aragnólogo, el tarantulólogo en este caso, que ha hecho mucho trabajo respecto a conocer la diversidad y sobre todo los planes de conservación de tarántulas mexicanas, al doctor Jorge Mendoza Marroquín, hablando un poquito de su trayectoria académica antes de iniciar nuestro seminario. El doctor Jorge Mendoza es egresado de la Facultad de Biología de la FES Zaragoza y FES Iztacala, perdón, de la UNAM, encargado de la Unidad de Manejo Ambiental Humarácnida, dedicada a la conservación e investigación en tarántulas mexicanas. Obtuvo el grado de maestro en ciencias biológicas realizando la revisión sistemática del género Hemirragus en la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en ciencias en la Colección Nacional de Arácnidos con el proyecto Revisión Sistemática y Filogenética Molecular del género Brachypelma. Estas tarántulas bien interesantes, bien vistosas. Colaboró en el proyecto Barcode of Wildlife México, generando códigos de barras genéticos de tarántulas para ayudar con su conservación. Elaboró la guía de identificación de tarántulas enlistadas en CITES para la Comisión para la Cooperación Ambiental México, Canadá y Estados Unidos. Actualizó el estado de conservación de las tarántulas mexicanas en la lista roja de especies para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Participa actualmente como parte del comité científico encargado de las modificaciones de la NOM 59 de protección de flora y fauna silvestre. Forma parte del grupo de especialistas de arácnidos de la UICN. Ha presentado más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales de conservación y proyectos de tarántulas. Ha impartido más de 100 charlas y pláticas y cursos para el manejo en cautiverio y conservación de tarántulas. Ha descrito 2 géneros y más de 25 especies de tarántulas mexicanas, entre las que destacan las únicas tarántulas con alto grado de adaptación a los ambientes cavernícolas, en el cual pues, México tiene una fauna bien interesante. Entonces, sin más preámbulo, Jorge, te doy la más cordial bienvenida, mi estimado, y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Muy Bienvenido. bien, gracias Alex. Muchas gracias, pues un gusto y te agradezco la invitación. Y pues vamos a comenzar. Vamos a partir mostrando un poquito para que vean la diversidad, ¿no?, que hay de tarántulas en nuestro país. Normalmente es muy común que cuando a uno le preguntan sobre tarántulas, lo que primero que se le viene a la mente es casi siempre una araña grande, negra, y pues sin mucho más chiste, ¿no? Que es grandes, peludas y negras. Sin embargo, en México, pues hay una gran variedad de tarántulas que podemos encontrar desde tamaños tan pequeños como 3, 4 centímetros los adultos, incluyendo las patas, hasta de coloraciones que van desde los tonos azules, violáceos, anaranjados, morados, y pues muy variable, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene una comparación de una especie muy pequeña que está al lado de una moneda de 1 peso, ¿no? Y es un macho adulto de una tarántula. Entonces, hay mucha diversidad y mucha de esta pues todavía es desconocida. Entonces, para entrar rápido en contexto, vamos a poner, las tarántulas pertenecen a lo que sería el infraorden Migalomorphe, de los 3 grandes grupos que existen de arañas. Tenemos araneomorfa, migalomorfa y pues las mesotele o las lifistiomorfas, ¿no? Entonces, es el grupo hermano de todos los araneomorfos, los migalomorfos, y ahí se incluyen las tarántulas, las arañas tramperas y otros grupos pues menos conocidos, ¿no? Como abajo ven en el pequeño video, una araña trampera, ¿no? Cazando un grillo. La mayoría son relativamente grandes, aunque ya vimos que hay ejemplares pequeñitos, son corpulentos, por lo general son sedentarios, aunque hay algunas especies que son más errantes y van caminando por el subsuelo selvático. Son de hábitos excavadores, aunque a veces también son oportunistas, ¿no? Si encuentran huecos en troncos o madrigueras de otros organismos, a veces los expulsan y se adueñan de esa madriguera. La principal diferencia entre migalomorfos y araneomorfos, pues la vamos a encontrar fácil y distinguible en la forma en la que abren los colmillos, ¿no? Los quelíceros.
lo que es la uña del quelícero o diente. En el caso de los megalomorfos, abren paraxiales, o sea, paralelos al eje del cuerpo, y en el caso de los arañomorfos son diaxiales o perpendiculares al eje del cuerpo, ¿no? De lado a manera de pinzas. Y en el caso de Terafóside, que es la familia ya a la que pertenecen propiamente las tarántulas, vamos a encontrar que una araña la podemos englobar en Terafósides, básicamente si en el mismo organismo que revisemos cumple las siguientes características: que tenga escópulas y cojinetes. Esto es la punta de la pata, la primera foto que se ve en el lado superior izquierdo, es la punta de una pata. Aquí ven en el extremo un par de garritas, eso se llaman uñas, uñas tarsales, y abajo de esas uñas ven esos como pelitos bien finitos, esos se llaman cojinetes de las uñas. Estos los presentan las tarántulas en todas las patas y es un carácter exclusivo de la familia Terafóside. O sea, hay algunos ejemplares de otras familias de Migalomorpha que presentan estos cojinetes o parecidos, pero solo en los primeros dos pares de patas, y en cambio las tarántulas los van a ver presentes en todas las patas. Entonces ese es un carácter diagnóstico para el grupo de tarántulas. Aparte, en la siguiente foto superior también ven que tiene estos como piquitos, ¿sí? Estos piquitos que se encuentran, aquí se ven los colmillos en la parte central de la foto, y luego siguen lo que serían las maxilas. Las maxilas son la base de donde salen los pedipalpos y presentan esta estructura que se llaman lóbulos maxilares distintivos. También los presenta la familia Paratropídide, pero se notan muy diferentes en Paratropídide, son muy, muy, muy alargados. Y en el caso de las tarántulas se ven así como en forma de conos, como triangulares. Luego, aquí en la imagen que ven del lado inferior izquierdo, la tarántula presenta escópulas, que son las estructuras que le sirven para trepar. Las presentan en los tarsos, o sea, en el segmento terminal y en el penúltimo segmento de todas las patas. Hay un grupo que se llama Agnostopelma, que fue descrito en Sudamérica y no presenta escópulas en los metatarsos, pero vaya, es como una excepción de acuerdo a los análisis, pues fue una regresión, ¿no? Originalmente los ancestros presentan todas las escópulas en los dos últimos segmentos, o sea, la estructura para trepar. Y la última característica es que vamos a tener las hileras, esto que ven en la foto, en la última foto del lado derecho inferior, es las estructuras con las que hacen la seda, las hileras. Entonces tienen dos pares de hileras, estas chiquititas, unas chiquititas que se ven ahí en el centro casi de la imagen. Esas son las hileras medias, y luego las más grandes son las hileras posteriores, laterales. Entonces esas tienen tres segmentos y son en forma de dedo, se les llama, son digitiformes. En algunos otros grupos el último segmento es muy alargado, redondeado, es diferente. Y en el caso de tarántulas, pues se les llama que tienen una forma parecida a dedos. Entonces, si encontramos en una araña estas cuatro características, pues la podemos englobar dentro de la familia Terafóside. Ahora, en datos, actualmente se reconocen 168 géneros y 1117 especies, de acuerdo a la última actualización del World Spider Catalog. En América tenemos 109 géneros y más de 805 especies. Es decir, si se dan cuenta, América es el continente que tiene mayor diversidad y mayor representatividad de las tarántulas. De hecho, aunque últimamente se han estado haciendo muchos más estudios en esta parte del mundo, en lo que es el continente americano, de todos modos, por lo que se ha visto por estudios y cuestiones de muestreos, el continente americano es donde más ha diversificado la familia de las tarántulas, ¿no? Presentamos 7 subfamilias aquí. Eh, Dos son arborícolas, que es la subfamilia Salmopoeine y Avicularine, y todas las demás son terrestres, ¿no? Y ya hablando propiamente de México, aquí tenemos 18 géneros y 107 especies hasta ahorita descritas, ¿no? De las cuales el 93% son endémicas o únicas de nuestro país, y pues todavía hay mucha más diversidad que se puede conocer. Ahora ya vamos a entrar en la materia hablando de preservación o conservación, ¿no? Aquí pues les quiero definir, vamos a hacer una distinción para lo que vamos a estar hablando.
Preservación, vamos a estar hablando en este contexto de que es el mantenimiento en su estado original de un recurso natural, una estructura o situación que ha sido heredada del pasado sin cambios en su existencia, es decir, simplemente cuidar sin tocar, que se preserve el ambiente o el área o incluso las especies tal y como están, sin ningún tipo de intervención. Y cuando hablamos de conservación, ya es más encaminado hacia una gestión que incluye la preservación, pero también el uso racional de los recursos naturales para asegurar un beneficio para la sociedad y para el desarrollo sostenible, ¿no? Eso permite a los organismos mantener su diversidad genética y las interacciones con el ambiente, pero también involucrar al sector social, ¿no? El chiste aquí es que tenemos que contemplar que por mucho que nosotros querramos solo hacer preservación y dejar las áreas intactas, de alguna u otra forma nosotros como humanos tenemos una incidencia sobre los ambientes, ¿no? Ya sea directa o indirectamente, siempre va a haber un impacto. Entonces, por eso tenemos que conjuntar los factores, tanto el ecológico como el económico, como el social. Y conjuntando estos factores es que damos la sostenibilidad, o lo ideal es que demos la sostenibilidad, ¿no? Es decir, que tenemos que buscar un equilibrio entre el factor ecológico y económico que sea viable, entre lo social y lo económico que también dé algo equitativo, y aparte que lo social junto con lo ecológico sea soportable. Entonces, en conjunto, estas variables nos van a dar un aprovechamiento o una conservación que sea sostenible, ¿sí? No es algo fácil de lograr realmente porque cada área y cada situación tienen cuestiones y problemáticas muy diferentes y particulares, ¿no? Entonces, se tiene que tomar esta vía en cada situación de cada escenario, de cada ambiente particular y de cada región, ver cuáles son los factores económicos, ecológicos y ambientales que son primordiales y que puedan buscar lo más cercano al equilibrio y que sea sostenible, ¿no? Ahora, aún con todo el conocimiento que existe, es muy difícil hacer entender, en el caso de las tarántulas, la conveniencia y menos la necesidad de protegerlas y conservarlas, ¿no? Normalmente uno va a campo y habla con las personas o incluso en las mismas ciudades, ¿no? Es todavía mayor todavía el desconocimiento, pues la gente las considera en un grado básicamente de inutilidad, incluso de temor, ¿no? Y no nada más con tarántulas, esto pasa regularmente con las arañas en general, incluso con otros grupos de arácnidos, ¿no? Que están muy estigmatizados. Entonces, esa es una parte muy importante que hay que tratar cuando uno se acerca a la gente para tratar de convencerlos, incluso de exponerles o de venderles tu idea de por qué es importante conservar y qué conveniencia tendría conservar en este caso las tarántulas, ¿no? Tenemos muchos usos en este sentido. Aquí les voy a dar involucrar qué es el amplio margen y el amplio panorama en el que los usamos. Es muy conocido el caso, por ejemplo, de Camboya, en el que utilizan las tarántulas como alimento, pero aquí se está saliendo un poquito de control. Esto tuvo origen cuando tenían una guerra civil en Camboya. Entonces faltaba el alimento y ellos comenzaron a comer incluso artrópodos, ¿no? Que encontraban en la selva. Pero posteriormente a que acabó este conflicto, el lugar se hizo muy popular por turismo y entonces ahora las consumen por turismo, pero están sobreexplotando a estos animales, ¿no? Están sacando muchos más de los que pudiera reponer el hábitat. Y no hay realmente intentos grandes de hacer, por ejemplo, granjas que pudieran ser viables y sostenibles para poder criar estas especies, ¿no? Que en este caso sería viable. ¿Por qué? Porque estas especies que ellos consumen son de un género que se llama Quiriopagopus y es un género que realmente lo puedes llevar desde chiquito hasta la talla adulta en un año o un año y medio. Por lo tanto, sí es viable incluso criarlas y poderlas comerciar ya adultas, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, las braquipelmas o especies de aquí de América que tardan hasta 15 años, ¿no? En llegar a su talla adulta en hábitat, y en cautiverio pueden llegar a tardar entre 6 a 10 años, ¿no? Eso ya no es tan viable, pero en especies de este tipo, pues sí lo sería, y no hay como que una estrategia todavía para hacerlo viable. En el caso de nuestro país, bueno, en el caso de Indonesia,
no tengo imágenes, pero sí también los usan como cosméticos, muelen el ejemplar y lo usan para tinción, entonces lo usan en tintes y hacen ahí parte de cosméticos, ¿no? Y en el caso de mitología y religión, por ejemplo, aquí ya en América tenemos a los indios Piaroa en Venezuela, que ellos tienen un ritual para capturar a la tarántula más grande del mundo, que es la Goliat, la Terafosa stirmi en este caso, es la especie que ellos ocupan, y la Terafosa apófisis, son dos especies que se han registrado. Ellos tienen un ritual de iniciación en el cual consumen la tarántula porque en su creencia piensan que las habilidades de caza y astucia de la tarántula pasarán al cazador, al futuro cazador. Entonces los jóvenes son los que van y buscan la madriguera del ejemplar, la sacan, la obtienen, las envuelven en unas hojas parecidas a hojas como de plátano, las asan, les retiran los pelos urticantes, los raspan y los tiran y se comen el resto de la araña para obtener su vitalidad y lo que sería su astucia y pues básicamente sus poderes, ¿no? Y en el caso aquí de los mayas, en la península de Yucatán, lo usan como remedio, usan a la tarántula Cliltocatl vagans y también Cliltocatl epicureanus, que son las especies que se han determinado. Ellos la muelen a la tarántula y se toman el contenido y para ellos cura pues diversas enfermedades, ¿no? Esa es parte de su mitología que ellos tienen. Y bueno, hay que aclarar precisamente que las tarántulas no saltan al cuello, no te van a buscar, agredir, eso es algo primordial. Hay mucha gente que aún piensa que te van a brincar o que te persigan o que te van a morder tan solo estar cerca de ellas, ¿no? Ellas solo se defienden. En este caso, por ejemplo, el videito que ven es una tarántula Gramostola rósea y se defiende porque está pensando que se está acercando alimento, ¿no? Le acercan la pinza y ella piensa que hay alimento, pero no es que te quiera atacar. Eso sucede mucho cuando tienes tarántulas en cautiverio. Están tan acostumbradas a que cae el alimento, llega, entonces que si alguien mete una pinza, un dedo por accidente, puede llegar a morder, pero es porque piensan que hay alimento de por medio, no porque te quieran atacar. Solo hay algunas pocas especies que son bastante defensivas. También, pues dentro de la literatura, los dibujos que existían antes de grandes tarántulas en América devorando aves, pues contribuyeron también al mito que se ha ido formando de que pues son animales peligrosos, ¿no? También existe el popular mito aquí en el continente americano de que pudren los cascos de los caballos. Generalmente es con el veneno y en otros lugares es con la excreta que dicen que se les sube la tarántula para recortarle los pelitos al caballo, los pelitos que están sobre el casco, y que con esos pelitos hace su madriguera, su nido para poner sus crías, y que mientras lo está haciendo, a veces muerde o a veces pone el defeca ahí, o sea, hace del baño sobre el casco del caballo, y eso pudre el casco, ¿no? Cuando en realidad, de acuerdo pues, a los veterinarios, lo que es esta pudrición es causada por un hongo, ¿no? Por un hongo, por las condiciones de higiene en las que se mantienen muchas veces los caballos o los organismos como el ganado que pues andan en zonas muy húmedas, ¿no? De ahí se deriva, ¿no? De las tarántulas. En arte y entretenimiento, pues tenemos, por ejemplo, arte huichol, tenemos aquí alebrijes, se usan también en alusiones en joyería, también a veces en películas, en arte, en pintura. O sea, tenemos mucha influencia, ¿no? De muchos grupos de animales y las tarántulas pues no son excepción. Para el comercio, pues existe también mucho, ¿no? Esto era un comercial de cigarros en sus tiempos, en los años 70, pues muy bien visto que era como un arte nada más de una cajetilla y pues son unas botas y una persona con fuego y defendiéndose de una horda incesante de Brachypelmas smithis, que esto jamás ocurriría. En el caso del comercio ilegal, aquí tenemos pues también lamentablemente existe un comercio ilegal. Esto fue de un decomiso que se hizo en 2007 aquí en México. Bueno, se hizo en Alemania y fueron regresadas a México y así las mandaban en bolsitas, mira, así todas, varias estaban muertas. Pues el comercio en joyería y en el caso de Camboya ya también venden esas mismas tarántulas que les mostré empacadas al vacío y listas como para que tú las metas al horno, las calientes y las consumas. También hay un tequila que se llama tarántula y a veces hacen encapsulados también tanto para Halloween como para algunos
otros fines como los mouses y también he visto pisapapeles y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que se usa la imagen de la tarántula también para comercio. Y en el caso de investigación, pues es otro uso que nosotros le damos, en este caso para conocimiento, desde la búsqueda de los ejemplares, ver las condiciones de hábitat, las descripciones de las especies o incluso ver su distribución, ¿no? Es parte de... Eh, también el uso que se les ha estado dando es también la investigación de su veneno para ver potenciales sustancias que pudieran servirnos, ¿no? Entre las más interesantes que se han encontrado son sustancias que pueden ayudar a establecer mejores conexiones neuronales y que se están haciendo para estudios para tratar enfermedades como el Alzheimer. Y también hay otras sustancias que tiene el veneno de algunas especies de tarántulas que pudieran ayudarte en la prevención y tratamiento de paros cardíacos. Entonces, hay varias cosas ahí interesantes que se han estado estudiando, la gente que trabaja con venenos, ¿no? Y bueno, en cuestiones de sistemática y taxonomía, pues para conocer nuestra diversidad, ¿no? En ese sentido, pues hemos avanzado mucho, incluso desde las ilustraciones que se hacían antes, ahorita ya cosas más técnicas, más científicas, ya usamos otras herramientas como la ultramicroscopía electrónica, de barrido, dibujos, fotografías ya, incluso con imágenes superpuestas, y ya hemos hecho varias cosas, ¿no? Esas son cuestiones de cómo las utilizamos y la influencia que tienen sobre nosotros. ¿Y por qué son importantes las tarántulas? Bueno, en principio son depredadoras, ¿no? Si las vemos a nivel pequeño, vamos a decir que dentro de los artrópodos serían como los tigres y los leones, digamos, del mundo pequeño de los organismos, ¿no? Ellas pueden consumir presas básicamente de todo tipo. Lo que puedan atrapar, lo pueden consumir sea desde insectos y otros artrópodos como escolopendras, e incluso gecos, ranas, anélidos de diferentes tipos, salamandras, en algunas ocasiones serpientes, hay incluso registros de que fue aquí en México, si no mal recuerdo, en Veracruz, hay un reporte de una tarántula Tiltocatl calembergi que atrapó una cría de nauyaca y pues se la está comiendo, ¿no? No necesariamente van a consumir toda la presa, no, se llenan con menos cantidad, pero básicamente son depredadoras de lo que puedan atrapar, ¿no? Incluso de ellas mismas, son caníbales, ¿no? Si encuentran un congéner, normalmente lo van a atacar, ¿no? Por eso tienen una cierta separación en distribución, las mismas especies, ¿no? Si encuentran otros ejemplares que traten de invadir su lugar o incluso si están cazando, pues lo pueden consumir. Entonces, eso es una parte importante y la otra también, que ellas mismas forman parte de las cadenas, de las redes tróficas, ¿no? Son alimento para muchos otros organismos como mamíferos, como los cuatís, mapaches, entre otros algunos anuros también, como sapos y algunas ranas grandes, las mismas escolopendras también, porque cabe aclarar, obviamente las tarántulas son un grupo que tiene muchas crías. Normalmente hay especies que tienen entre 100 hasta de 2000 crías, ¿no? Entonces las crías y juveniles pues son también presa fácil para muchos otros organismos. Entonces, de esas en vida silvestre, no, obviamente no todas llegan al estado adulto, todas las otras fueron depredadas en algún momento y pues sirvieron para seguir sosteniendo las redes tróficas que existen, ¿no? Tanto de otros artrópodos como avispas, algunos organismos parásitos que pues también tienen su influencia en el sistema, como algunos hongos de los géneros Cordyceps que atacan a ciertos artrópodos y se han visto que algunos incluso son específicos de ciertos grupos o ciertas especies. Entonces, toda esa es la importancia en ese sentido que tienen, ¿no? Otra cuestión, pues que para nosotros en cuestión de envolvimiento como sociedad es que las utilizamos como mascotas, ¿sí? Son muy populares, sobre todo en Europa, y se hacen incluso ferias grandes en países como Reino Unido, en Alemania, en Polonia, en Bélgica, en Dinamarca, en Holanda, se hacen ferias grandes de artrópodos lo principalmente son tarántulas y muy populares, donde va muchísima gente y pues las cría generalmente como mascota, ¿no?
Algunos van desde colecciones tan detalladas como la que ven aquí, que incluso les ponen iluminación, cortezas, tratan de crear un mini ecosistema, les adaptan, incluso buscan cultivos de colémbolos para que se cree un pequeño ecosistema que se coman los restos de alimentos. O sea, hay gente que le invierte mucho, digamos, a este hobby, hasta gente que pues los tiene en colecciones mínimamente aceptables en el sentido de que es el mínimo espacio requerido para los ejemplares y tienen muchos, muchos, muchos en sus hogares, ¿no? Y pues muchas especies actualmente ya se reproducen en cautiverio, aunque aún sigue existiendo demanda de ejemplares de captura silvestre, ¿no? Ahora, ¿por qué conservar a las tarántulas? ¿En qué nos beneficiaría en este sentido? Bueno, de entrada, todas las especies que comparten con nosotros el planeta, pues tienen un valor intrínseco de existencia, ¿no? Por sí mismas, por el simple hecho de existir y de compartir el planeta, en ese sentido podríamos decir, tienen derecho de subsistir en él tanto como nosotros, ¿no? Hay muchas especies o grupos que incluso tienen muchos más años de existencia que nosotros, ¿no? Ya desde ese sentido, perdón, nosotros como especie racional, pues tendríamos que darle su lugar y su valor intrínseco, ¿no? De existencia. Ya vimos que juegan un papel integral en los ecosistemas como depredadores y como recurso alimentario de otros organismos. También tienen un valor de uso. Han sido modelos importantes en estudios ecológicos de comportamiento y comunicación. También algunas especies sirven como indicadores biológicos y también como control biológico en algunos agroecosistemas. Algunas especies proveen de seda y venenos para investigaciones médicas y control de artrópodos, ¿no? Últimamente, como ha estado mucho tratar de meter lo que son los bioinsecticidas, también las tarántulas han entrado en ese grupo de tratar de ver y buscar sustancias que puedan ser agradables con el ambiente, no ocasionar mayores problemas y combatir las plagas de insectos en los cultivos, ¿no? Y también en algunas ocasiones hay especies, por ejemplo, como las del género Tlictocatul, que se encuentran muy comúnmente en cultivos o aledañas a cultivos y sí se ha visto que tienen un pequeño impacto en lo que es el control de algunas plagas, ¿no? Que pueden afectar a esos mismos cultivos. Ahora, ¿cómo conservamos a las tarántulas? En México, en el caso pues de nosotros, no tenemos una mala política ambiental. Tenemos otros problemas que más adelante ahorita se los voy a mostrar, pero en este sentido, bueno, nosotros sí contamos con leyes ya establecidas y que dieron pie a la protección, ¿no? Tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico, tenemos la Ley General de Protección de Vida Silvestre y su reglamento, y tenemos una norma oficial mexicana que es la 059, que es de protección de flora y fauna silvestre, ¿no? En esta norma oficial mexicana se enlistan las especies que se consideran prioritarias para su conservación y que entran dentro de alguna categoría de riesgo de acuerdo a estudios que se hayan hecho previamente, ¿no? Los investigadores pueden incluso proponer cada año especies de acuerdo a su impacto que hayan recibido en reducción de hábitat, impacto humano, porque hay problemas con su reproducción, con su sobreexplotación, por muchos factores se hace una evaluación, hay un formato que se llena y se hace una evaluación de puntaje del 1 al 5 y de acuerdo a los criterios que vaya cumpliendo esa especie, ya entra en una categoría de riesgo que puede ser bajo protección especial, en riesgo menor, en peligro crítico, en peligro de extinción, ¿no? Ya depende de la evaluación que obtenga la especie. También tenemos a manera de internacional la Convención Internacional para el Comercio de Flora y Fauna Silvestre, que es el CITES, que hay tres apéndices, apéndice uno, 2 y 3. En el apéndice uno entran las especies que para nada está prohibido su comercio global. Ahí normalmente entran mamíferos marinos, primates y algunos grupos especiales, algunas especies especiales. El apéndice 2, que permite su aprovechamiento siempre y cuando el país de origen lo autorice por medio de un oficio, y el apéndice 3, que son las de riesgo menor, que también requieren una autorización, pero no es tan restrictivo el asunto. En el caso de, ahorita vamos a ver una cuestión diferente a lo que es la cuestión legislativa y la cuestión científica, hay un desfase ahí. En el caso de, ahorita actualmente ya el género Brachypelma, que es el único, bueno, este Brachypelma actualmente está Poecilotheria,
la especie Aphonopelma pallidum se sigue considerando y la especie las dos especies del género Caribena ahorita están incluidas en CITES. En el caso de Brachypelma se siguen considerando todas las especies como Brachypelma porque hay un desfase entre lo que es la actualización legislativa y la actualización científica, ¿no? Brachypelma pues ya se dividió ahorita el grupo, existen 8 especies de Brachypelma y 7 especies de Tliltocatl y hay algunas especies que salieron, o sea que ya no fueron consideradas Brachypelma y se sacaron del grupo, pero para la ley, como está actualmente el marco, se siguen considerando todas dentro de Brachypelma. Entonces, ahí son cuestiones que uno va a tener que aprender y sortear cuando estudia todas estas cuestiones de conservación. Educación. Obviamente una parte importante es que nosotros mismos como investigadores y como estudiosos de la fauna silvestre, pues hagamos labores de difusión, ¿no? De educación ambiental en diferentes sectores y pues tan solo con que hagas una plática incluso con la gente o les comentes a la gente con la que sales cuando, por ejemplo, vas a pedir, no sé, permiso a un lugar para colectar, porque a veces tienes que ir con el comisariado municipal o que se junte la gente o informarle que tú vas a estar haciendo labores de recolecta o de búsqueda de ejemplares, ahí mismo es una situación excelente para aprovechar y hablar con la comunidad sobre lo que tú haces, por qué son importantes esta clase de organismos, que lo afortunados que son en ese sentido de tener varias de estas especies ahí. Incluso, bueno, ya si es en la ciudad, pues en exposiciones o en exhibiciones, en ferias, hay muchas formas en las que uno puede hacer difusión, ¿no? Eh, Incluso cuando se hacen cuestiones, por ejemplo, de cursos o de reuniones en las que puedes llevar ejemplares, pues puedes aprovechar la ocasión para hacer esa difusión y hablar sobre la conservación de este grupo de organismos y su importancia, ¿no? Y incluso hay museos o exhibiciones, por ejemplo, que hacen cuestiones con particularidades. Este, por ejemplo, es en el AMNH en Nueva York, y ahí tienen una mesa de trabajo donde ponen a la gente y hacen cada hora es más o menos digamos, como que la plática en la que tienen ejemplares vivos de diferentes arácnidos y los muestran con un microscopio proyectado hacia esta pantalla para mostrarles algunas partes, cómo se ven, qué hacen, explicarles algunas características de los organismos y la gente pues entienda mejor a los mismos y se vaya con más fascinación que miedo, ¿no? Incluso ponen así, pues, hacen exhibiciones itinerantes a veces por temporadas en las que pues ponen todas las características, anatomía, hábitats y cosas de ese estilo, ¿no? La de abajo, las fotos de abajo son de Inglaterra. También se pueden hacer exhibiciones incluso con fotografías, ¿no? Depende de nuestros recursos, o sea, ahí no hay como que, pues no puedo hacer porque yo no tengo ejemplares, ¿no? Pues se pueden incluso imprimir fotos, folletos, lo que tú quieras, pero siempre y cuando puedas hacer esa difusión para que estos organismos pues sean menos estigmatizados en la población, porque de verdad que lo son, pues se puede, ¿no? Y es válido buscar el espacio y hablar con la gente para que uno mismo pueda contemplar con ellos estas labores de conservación. En el caso también, pues lo que se hace es la reproducción en cautiverio, ¿no? En México existen las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que hay dos modalidades, las UMAS y las PIMS. Las UMAS se encargan propiamente de labor de crianza, reproducción para venta, pero también para reintroducción. Y las PIMS únicamente están, digamos que obligadas por la legislación nada más para venta, es como para comercio, no contempla la reintroducción de ejemplares, para eso existe la figura jurídica de la UMA, ¿sale? Entonces son dos variantes. Normalmente en ciudades, en las ciudades que ya son muy impactadas, por ejemplo, Ciudad de México, Toluca, cuestiones de ese estilo, que son ciudades propiamente, que no hay una zona así como que de conservación dedicada, eh, se dan las autorizaciones para predios e instalaciones para vida de manejo de vida silvestre confinada, que son las PIMS. Y en el caso de zonas rurales o donde sí se puede llevar un manejo de reintroducción de especies, es normalmente donde se dan de alta las UMA, ¿no? Es más o menos como se manejan los criterios en Semarnat. Entonces,
Desde aquí, pues tenemos desde la obtención del pie de cría, que hay las formas de obtenerlo aquí en México es comprarlo legalmente a otro criadero o comprarlo de importación o bien que te dé la Profepa y la Semarnat, te den ejemplares de decomisos. Y esas son las formas en las que un criadero se puede hacer de ejemplares legales, ¿no? Se dedica uno a criarlos, a parearlos, aunque suena sencillo, es un proceso que puede tardar desde 8 meses hasta un año, ¿no? Desde que uno hace un apareamiento hasta que la tarántula engorda y se le dan las condiciones suficientes o necesarias para que ella ponga un ovisaco, el ovisaco esté listo y salgan las crías, ¿no? Porque no nada más es, ya la paría y ya seguro voy a tener crías, ¿no? A veces puede tardar el periodo, no se encuentran las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, perdón, las hembras mudan y ahí se fue el esfuerzo del apareamiento. A veces te ponen el ovisaco, pero si fallas en las condiciones ambientales, pues se pueden podrir los huevos o secar los huevos y el ovisaco también se echa a perder. O a veces si alteras a la hembra o si se estresa por alguna situación, lo puede devorar. Entonces es difícil, ¿no? Ya si llegas a término, digamos, puede tardar entre que pone el ovisaco hasta que las crías están listas para salir, que ya puedes abrirlas y ya las ves al menos en estado L2 o en estado larvario 2. Pueden tardar 3 meses, ¿no? Algunos ejemplares sí son mes y medio hasta 3 meses desde que pone el ovisaco. Los separas en incubadoras y ya ahí para que pasen el último proceso de muda para ya hacer crías, ¿no? También los estudios poblacionales es importante. En el caso de yo, por ejemplo, que realizo colecta de material parental que me ha dado autorización Semarnat, debo de llevar más o menos un conteo de un estado poblacional de cómo se encuentran las tarántulas en la población en las que yo quiero sacar material parental para que se haga un cálculo también de cuántas podría reintegrar en ese lugar, ¿no? La protección del hábitat, desde luego, ellas habitan muchos tipos diferentes de hábitat, desde pastizales, selva baja, matorrales, cuevas, y cada ambiente tiene su propia problemática, ¿no? Por ejemplo, la tala desmedida que se hace, ¿no? Aquí, este es el hábitat de Brachypelma baumgarteni, que es una especie que catalogamos como en estado crítico de extinción por la pérdida de hábitat. Esa es su principal problemática, que se está desmontando mucha parte del área donde vive. El ganado, también el ganado lo que hace es compactar el suelo y muchas especies no se pueden establecer en los suelos que están muy compactados o duros porque no pueden cavar la madriguera. Entonces, cuando desaparecen los ejemplares que ya estaban ahí previos al ganado, pues ya no se pueden establecer nuevos y entonces esas poblaciones van siendo desplazadas y ya no, ya se van alejando cada vez más de su centro original de distribución y pues van mermando sus poblaciones. Eso es una problemática que también sucede. Y también se habla de que se puede hacer una conservación in situ, refiriéndose al cuidado de la biodiversidad en el entorno natural, en su sitio de origen. Esto normalmente se hace manteniendo pues las condiciones ambientales lo más óptimas posibles para la especie, ¿no? Es difícil que haya para grupos como los artrópodos, pues que se designen zonas de protección exclusivas para ellos, ¿no? Por eso se ocupan las áreas protegidas que engloban especies más grandes, ¿no? Como algunos mamíferos que sí también sean prioritarios para su conservación y que compartan hábitat con artrópodos y con otros organismos más pequeños y que queden englobados, ¿no? Como lo que se llama las especies sombrilla. Eh, para esto también se debe de impulsar la conservación de las poblaciones silvestres, generando protocolos de monitoreo y bases de datos, estudios sobre liberación de especímenes criados en cautiverio, lineamientos para el manejo de especímenes vivos e actividades educativas en comunidades clave, ¿no? De nada sirve que nosotros lleguemos y hagamos todos los protocolos para liberación si a lo mejor en el lugar en el que viven las estigmatizan y las están matando, ¿no? Antes, por ejemplo, en partes de Acapulco, les echaban alcohol o gasolina y les prendían fuego a las Brachypelma smithi. Ahorita ya eso disminuyó mucho por la concientización que se ha creado. Pero pues, por ejemplo, si eso no se hubiera trabajado con la comunidad, uno va y libera ejemplares y pues de todos modos los van a seguir matando. Entonces de nada sirven esos esfuerzos. Siempre hay que estar en contacto con la gente. Los inventarios y las claves de identificación taxonómica son cruciales. ¿Por qué? Muchas veces, incluso entre los mismos investigadores que trabajan diversas áreas, se denigra o se pone de lado la sistemática y la taxonomía, ¿no? La clasificación de especies.
pero algo que debemos contemplar y que es muy importante es que no se puede proteger lo que se desconoce. Incluso en las cuestiones de legislación, yo no puedo proponer, por ejemplo, si quiero ir y hacer un cambio en la Ley General de Vida Silvestre o en la norma oficial mexicana, proponer la protección de una especie que no está descrita. ¿Por qué? Porque no vamos a saber los límites de esa especie. ¿Cómo defino esa especie? ¿Cómo la separo de otras? ¿Cómo sé que no, que voy a proteger la especie que quiero proteger? Yo le puedo llamar en ecología, pues especie uno o con genética genoespecie tal, ¿sí? Pero si no la tenemos propiamente descrita, nombrada y delimitada, legislativamente, cuando nosotros querramos hacer esa labor de conservación, es inútil, no sirve, no las podemos diferenciar. Ah, es que quiero proteger la morfoespecie uno, la 2, la 3, y eso no sirve para la cuestión legislativa. Entonces, cuando nosotros queremos hacer labor de conservación, debemos de trabajar también sobre especies ya descritas, y eso es una labor importante. A veces el deterioro del hábitat es mucho mayor, o sea, va a un ritmo más acelerado del que los taxónomos, los pocos taxónomos que trabajamos los grupos, podemos describir especies, ¿no? En muchos casos incluso hay especies que pudieran ya estar extintas para el momento en el que nosotros ya tenemos la oportunidad de encontramos los ejemplares para describir, ¿no? Les platico a lo mejor un caso rápido, por ejemplo, hay una especie en Jamaica que se llama Cirtopholis jamaicola, que no se ha visto en muchos años y se cree ya extinta porque sí, por mano del hombre se integraron las mangostas a la isla de Jamaica y parece que las devoraron y las acabaron con toda esta población, ¿no? Entonces es un caso en el que esta especie podría estar extinta. Aquí, por ejemplo, existe la Gruta de los Herrera y la Gruta de la Estrella, que son grutas muy populares que ya hasta las acondicionaron mucho para que entren las personas, les pusieron hasta iluminación, obviamente eso altera totalmente el hábitat y las condiciones naturales que requieren los ejemplares para vivir. En esas dos grutas yo tengo registros de especies de tarántulas de mirragus que fueron colectados en los años 70, mucho antes de que fueran turísticas y existiera ese impacto humano. Y cuando yo he visitado esas cuevas, pues no hay ni rastro, ¿no? O sea, que si no hay otros túneles más profundos o donde la gente no pueda acceder, es probable que esas especies incluso también ya estén extintas, ¿no? Antes de ser descritas siquiera, de haber sido conocidas. Y bueno, parte también es la elaboración de claves de identificación o de manuales. En este caso, este manual de identificación de tarántulas listadas en las CITES lo hicimos entre unos colegas y su servidor para ayudar a los agentes de aduana, que son los que se encuentran. Ese fue el principal objetivo de la creación de este manual, para que ellos pudieran diferenciar ejemplares que fueran traficados, ¿no? Para que diferenciaran entre los géneros que están protegidos, que son las braquipelma y pues en caso las tliltócatl, ¿no? Se les pusieron cosas muy sencillas, comparaciones, por ejemplo, de caparazones, de estructuras clave para que ellos pudieran diferenciar entre los géneros a nivel de género y luego ya pues también cuestiones más de coloración que fueran claves y que les explicaran. También se les ponían escalas de tamaño, de cómo se ven los juveniles, las crías, una ficha descriptiva de la especie y más o menos para que les ayudara a distinguir por color. Y en el caso, por ejemplo, de la lista roja, colaboré con varios investigadores, que incluso algunos que forman parte de Conavio. Allí hicimos toda una ficha técnica de cada una de las especies que están mexicanas enlistadas en CITES, tanto de braquipelmas como de Tliltócatl, para ponerlas en un grado de clasificación de conservación, ¿no? En el caso esta Brachypelma baumgarteni está en peligro, ¿no? Y se dictamina por una serie de características que viene de información de una justificación de su categoría de riesgo, de acuerdo al área de distribución, lo impactada que está, qué tanto están en contacto las poblaciones silvestres, qué tanto riesgo tienen de seguir desapareciendo su hábitat, cómo es su ciclo reproductivo, si está interrumpido o no. O sea, hay una serie de muchos factores que se evalúan y para cada especie que son ya criterios establecidos en la lista roja. Y una vez que se llega a toda esa evaluación, se obtiene un puntaje y ya con ese puntaje se pone en una categoría de riesgo, ¿no? En este caso, la especie está en peligro de extinción. Y así está con todas las especies. Estos mapas y estas fichas las pueden encontrar en la página de la UICN. Y pues finalmente la labor que se espera obtener es que se cambie esa percepción negativa de estos organismos
que se vean como lo que son, simplemente otros animales que comparten con nosotros hábitat, que no son peligrosos y se cambien las caras de miedo, pues por fascinación, ¿no? Hablar de que son animales que pueden ser amigables, no, obviamente no es para estarlos manipulando, nunca te van a hacer cariñitos como un perro, un gato, no te van a reconocer, pero al menos podemos llevar la fiesta en paz, ¿no? Y convivir con ellos sin molestarlas y ellas no nos molestan, de hecho traen más beneficios hacia nosotros y pues esa es la idea, ¿no? Que logremos que la gente cambie esa percepción y a la vez pues que se conserven en sus hábitats y se sigan manteniendo estos ejemplares. Esto es de mi parte todo. Si tienen dudas, por favor háganmelas saber, con gusto las contesto. Y pues gracias, ¿no? Pues muchísimas gracias al doctor Jorge Mendoza. Te mandamos un aplauso de manera virtual, mi estimado. Gracias por este interesantísimo seminario. Tenemos tiempo para preguntas, por favor. Entonces, tanto los que estén en el salón de posgrado como los que estén conectados de manera virtual, pueden prender sus micrófonos o escribirlas en el chat, por favor, para irlas leyendo. Entonces vamos a dar un poquito de tiempo. Yo, comenzando un poquito con las preguntas, Jorge, mi duda, o más bien mi pregunta es, ¿qué papel juega México actualmente en conservación de tarántulas en comparación con otros países en Latinoamérica? Porque sabemos que países como Costa Rica, Colombia, Brasil, pues también tienen problemas de tráfico y mercado negro de tarántulas. ¿Qué papel juega México en cuestiones de conservación en Latinoamérica? Ok, en ese sentido, mira, nosotros sí estamos adelantados, pero tenemos problemas, ¿no? Problemas que siguen existiendo. ¿Adelantados en qué sentido? En que nosotros tenemos una regulación y una legislación que nos permite el aprovechamiento de las poblaciones de tarántulas, ¿no? Lamentablemente, en otros países no existe esto. Incluso algunos no tienen una legislación ambiental bien delimitada y regulada, ¿no? Hay algunas Claro. que ni siquiera regulan las tarántulas. O sea, o bien las tienen totalmente prohibido todo el uso de toda su flora y fauna silvestre, lo cual Claro. tampoco es benéfico porque eso no detiene el tráfico ilegal. Los traficantes van a seguir saqueando. Y si tú no permites que haya nadie dentro del país mismo que pueda reintegrar o aprovechar o que te permita conservar esas poblaciones, pues lo único que va a seguir pasando es que van a seguir mermando, ¿no? Y incluso Claro. aunque Costa Rica es muy estricta en ese sentido, eso no la excluye, ¿no? Hay muchas especies que pues han salido también de ahí, de Panamá, de Nicaragua, que no tienen esas regulaciones o incluso que las exceden en el sentido, por ejemplo, antes Chile permitía la recolecta de ejemplares de vida silvestre y la venta. ¿Sí? O sea, no tenías que pasar por un proceso de crianza, no, no, no. Ellos directamente permitían que se recolectaran ejemplares de vida silvestre y los vendieras. Por eso es que se veían muchas de las famosas tarántulas chilenas rosas en Ah, Petco, en mascota, ya, o sea, ejemplares grandes, que uno sabe que van a tardar 15 a 20 años, ¿no? En llegar a esas tallas, y por eso se veían. Y actualmente lo prohibieron, es por eso que ya no se ven. La misma situación sucedió, por ejemplo, con el Pandinus imperator, con el escorpión. claro. En sus lugares de origen se permitía que se extrajeran y se vendieran adultos. Eso obviamente mermó las poblaciones y cuando ya se dieron cuenta, lo prohibieron. Actualmente está prohibida la extracción y venta de Pandinus, por eso tampoco ya los ves en tiendas de mascotas. Entonces ahí Claro. te das cuenta de lo grave, o sea, la gente también que los compraba se acostumbró tanto a eso que no los Sí, criaban porque estaban disponibles como adultos en las claro. tiendas. Y ahorita que ya los prohibieron, ya no ves gramostolas porque no hay gente que se procuró a criarlas, no ves pandinus porque tampoco se procuró gente a criarlos. ¿Sí? Y en el caso de México, la problemática es que lamentablemente hay gente que tiene una mentalidad de aprovecharse o de sortear la legislación, ¿no? Por ejemplo, antes aquí en México, cuando todo esto empezó, que fue en 1994, que empezó la norma oficial mexicana y la Ley General de Vida Silvestre, se permitía que los particulares que empezaron con la cuestión de la creación de UMAS pudieran recibir ejemplares de donaciones. Si haz de cuenta que a lo mejor tú, Alex, de repente encontraste un animal que estaba en peligro, no sé, de ser atropellado, cualquier cosa por algún lugar o que estaba lastimado, y tú lo podías llevar a una UMA y que la UMA te lo recibiera y tú Ah, le dabas como una cartita de donación y entonces la UMA lo recibía y ya lo daba de alta en Semarnat.
¿Qué pasó aquí? Pues que hubo gente que se empezó a aprovechar de esto y capturaban animales y los decían que eran de donación, pero ellos Ya, iban y deliberadamente capturaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues Semarnat restringió, dijo, no quieren que yo actúe de buena fe, pues entonces ya está prohibido que las sumas reciban donaciones. Ahora se las tiene que dar Profepa. Entonces ahora tienes que entregar los ejemplares que sean de vida silvestre a Profepa, que Profepa ya, haga el acta, haga toda la cuestión y pues que los pase a las sumas, ¿no? Los canalice a las sumas. claro, Pero luego también surgió la cuestión de que con algunos ejemplares se seguían capturando y decían que eran criados en cautiverio y pues los vendías, ¿no? Así. Y entonces en algunos ejemplares ya se tiene que hacer un marcaje, se pidió, por ejemplo, en algunos reptiles la autotomización de que les quites una falange, por ejemplo, para marcarlos, o chips o escamas, hay diferentes formas, ¿no? De, claro, perdón, de marcajes dependiendo del grupo. Y aún así, hay gente que en ciertos grupos, incluso aunque se pase las cuestiones biológicas de la especie, ¿con qué me refiero? Por ejemplo, si hay una especie que en literatura está que cría aproximadamente entre 20 y 35 ejemplares, hay gente que luego les ponía, no, pues yo tuve 50, o sea, saltándose completamente la biología de la especie, ¿no? Y lamentablemente luego no hay un lineamiento de comunicación entre las dependencias. Cada una hace su trabajo, ¿no? claro, Semarnat es administrativa y Profepa es una entidad ya que hace que la ley se tenga que seguir y está más en campo, ¿no? Digamos. Pero entre las dos luego no hay comunicación. Entonces, Semarnat luego trabaja de buena fe de que los criadores van a decir la verdad en cuanto a lo que crían y si no les hace una inspección Profepa, pues puede que sigan haciendo mañas, ¿no? Así ha pasado con muchos grupos y han seguido extrayendo y saqueando ejemplares. Entonces, sí tenemos adelanto sobre otras naciones, pero tenemos nuestros problemas, ¿no? Y que no se han solventado. Otra son los tiempos administrativos. Los criadores legales luego no podemos competir con el mercado ilegal porque por burocracia. Uno trata, yo digo, por ejemplo, en enero me nacieron tales crías y me pide semanal, es que las tienes que dar primero de alta y luego de que te las dé de alta ya puedes pedir aprovecharlas. Pero el que me la den de alta me puede tardar 2 meses, 3 meses y luego en que me den el aprovechamiento de esas especies que ya di de alta me toma otro mes. Entonces claro, son unos 4 meses, mucho ¿no? tiempo. Mucho tiempo en el que yo las puedo ofrecer y luego si tengo que tramitar un Mm, CITES o un permiso de exportación, son otros 2 meses. Entonces, básicamente, desde que me nace hasta que yo lo puedo vender a un consumidor final, pueden pasar medio año y eso no puede wow, competir con alguien ilegal, que desde las claro, extrae y luego las mueve, ¿no? Entonces, esos claro, tiempos claro. tan ridículos que existen en nuestra burocracia tampoco, también se tendrían que resolver. Perfecto, Jorge, ¿no? Pues muchas gracias por la detallada respuesta. Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas. Ya tenemos varios comentarios, varias preguntas aquí en el chat. Carlos Palacios, Charlie nos pregunta, buen día, ¿hay claves para la identificación en general de las especies mexicanas hoy en día? Otra pregunta, ¿hay especies invasoras de otras tarántulas? Ok, no hay claves. Todo lo que hay ahorita de nadie se ha puesto a hacer como unas claves generales de los géneros ni de las especies, no hay, no existen. Tienes que irte directo a los artículos de Mm, descripción. Y en el caso de especies invasoras, sí las hay, sí existen, hay casos documentados de algunas especies, muy poquitas, y no de todo se sabe porque pues todavía no se han luego colectado ejemplares. En el caso de México, al menos yo tengo 2 registros de avicularia en México que son introducidas, una en Veracruz y una en Chiapas. ¿Sí? ¿Cómo estén las poblaciones? Si están muy arraigadas, no lo sé todavía, pero sí hay documentos y sí me han mandado incluso imágenes y todo de juveniles, con lo que sabes que están criando. Entonces sí hay aquí al menos una especie invasora que es una avicularia. Esas son ya. sudamericanas. Mm. Oye, Jorge, retomando esta pregunta que nos hizo Charlie Palacios, ¿cómo las introdujeron? Digo, si comparamos con Vagans, que está hasta la Florida, en estas que son arborícolas, que tienen microambientes bien específicos, ¿qué hipotetizas tú o cómo fue la introducción de estas avicularias en México? Lo más probable es que haya sido por el comercio.
porque se ok. ha visto incluso en Europa que llegan, por ejemplo, cargamentos de bananas u otras frutas Mm, y ahí llegan hasta foneutrias o ejemplares incluso de de avicularia, ¿no? todo, Entonces, muy claro. probable que en algunos puntos, cuando antes que no eran tan estrictas las cuestiones de aduanas de vigilancia, pues fácil, ¿no? Por barco, podían haber Sí, pasado por cargamentos y en muchos algún medios, momento se claro. establecieron ejemplares, ¿no? Y el otro culpable en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Florida que mencionas, se le echa la culpa a las mascotas, ¿no? A gente, Mm, porque allá de las soltaron liberan, muchas mascotas, ¿no? Tanto se de sabe de los todo. pitones burmeses Mm, y otros reptiles que la gente que los tenía ya no los podía mantener y los soltaban. Y lo mismo se cree que pasó con las tarántulas, ¿no? Que había gente que las soltaba y pues ahí Florida ya se llenó de fauna exótica. Entonces, pero en el caso de la avicularia en particular, como no es tan común y no era tan común tampoco como ujú, mascota, yo creo que fue más por la cuestión de comercio, ¿no? De que entraban por alguna aduana y ahí se claro. establecieron algunas poblaciones. Interesante este caso, ¿no? Y sobre todo porque son especies arborícolas, ¿no? Bien Sí, particulares. Tenemos tiempo para una última pregunta. Aquí nos comenta Julián Bautista. Buen día. ¿Cuáles son las especies mexicanas en mayor riesgo de extinción? Hasta ahorita las puedes clasificar por las que son más conocidas, que pierden mucho hábitat, pues Brachypelma, ¿no? Tienen impactos por todos lados. Como son populares como mascotas, pues las saquean para el comercio de mascotas. Como son Ah, grandes y luego las ven, pues la gente las mata y aparte destruyes el hábitat y requieren hábitats más conservados, ¿no? De hecho, casi todas las que clasificamos, no recuerdo bien, pero la mayoría están en categorías de riesgo en peligro de extinción o en cerca de riesgo de peligro de extinción, ¿no? De acuerdo a la clasificación que hicimos para la lista roja. Y claro. también, pues las otras que yo trabajo, Hemiragus, son especies que habitan exclusivamente en cuevas y solo habitan en esa cueva, ¿no? Entonces, son especies que si tú, por ejemplo, sellas la cueva, evitas que haya el intercambio biológico en la cueva, la adaptas a que haya humanos con iluminación, todo, y alteras las condiciones, pues puedes extinguir la especie y ya, se fue, ¿no? Claro. Entonces, esas son las que pueden tener más riesgo, ¿no? También las arborícolas, porque si talas los lugares donde viven, Sí, pues, ya no hay hábitat en el que puedan estar, ¿no? Entonces, son como que los grupos más que pueden estar en más peligro en nuestro país. claro. Gracias, Jorge. Y sí, haciendo énfasis en lo que comenta respecto a las cuevas, ¿no? En México es uno de los países que tiene de fauna cavernícola más diversa a nivel mundial, ¿no? Y tú bien sabes, por experiencia, salimos en varias ocasiones juntos a campo, ver de repente cuevas que están llenas de basura, cuevas donde incluso el pueblito más cercano hacia la cueva se va el drenaje, ¿no? Entonces, imagínate todo el impacto que tiene esto en poblaciones de especies tan adaptadas como son tarántulas, troglobias u otros grupos, ¿no? Pero sí, todo un caso, ¿no? Pues bueno, desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Le agradecemos mucho al doctor Jorge Mendoza por este gran seminario y este interesantísimo tema. Jorge, no sé si quieras agregar algo más para terminar, por favor. No, cualquier cosa de tomos, ahí están los números de contacto. Pues si hay gente que esté interesada en entrar en cuestiones de conservación, de todos modos se puede, ¿no? Hay mucho trabajo en ese sentido que hacer. Brasil y Argentina, por ejemplo, son de los únicos países que ahorita han estado trabajando cuestiones de conservación de tarántulas, viendo cuestiones de estructura poblacional, de cuántas crías tienen, estacionalidad y cuestiones de ese estilo, pero en México no se ha hecho nada todavía a ese respecto, ¿no? Muy poquitos estudios, hay como contados 3, 4 estudios que hablan sobre cuestiones Claro. de poblaciones. No, y falta mucho, ¿no? Aquí en México, sobre todo, ¿no? Que tenemos esta Sí. gran diversidad, ¿no? Con esto terminamos. Por ahí algunos comentarios. La doctora Marilusa Jiménez, felicidades, muchas gracias por esta interesante aportación. Carlos Palacios, muchas gracias, doctor. Excelente seminario. Con esto terminamos el día de hoy. Te agradezco de nueva cuenta, Jorge. Ahí está su contacto por cualquier duda o comentario o colaboración que quieran tener con el doctor. Les agradezco a todos ustedes, a los que están presentes en el aula o los que están presentes en vía virtual. Nos vemos dentro de 15 días, por favor. Dentro de 8 días nos vamos a campo. Entonces, el siguiente seminario es en 15 días, viernes, si no me equivoco, ahorita les digo, es el 6 de septiembre. Vamos a tener al doctor Fausto Méndez del Instituto de Biología de la UNAM hablándonos un poquito de ecología y fisiología de reptiles en
áreas áridas, ¿no? En zonas áridas. Todos con esto terminamos. Les agradezco de nueva cuenta y que pasen un excelente viernes y fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Te mando un abrazote. Igualmente, que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.